Hola, en esta serie dedicada a Super Backup, una herramienta de gestión de copias de seguridad que ha desarrollado Web Empresa para sus clientes y que está disponible en el panel de hosting cPanel, vamos a ver hoy cómo gestionar la restauración de bases de datos. Hay dos causas principales por las que puedes necesitar restaurar una base de datos. La primera y la más común o habitual es porque tengas que restaurar un sitio web, por ejemplo una web de WordPress que has actualizado o has modificado o has hecho una serie de cambios y bueno, estos cambios han afectado también a los registros que están almacenados en la base de datos, es decir, has modificado información de publicaciones o de entradas de páginas, elementos que se almacenan en la base de datos. Si lo único que has hecho ha sido editar un archivo y cambiar una cadena o una hoja de estilos, eso no va a ir a la base de datos. Pero si lo que has hecho ha sido modificar entradas, páginas y otra serie de informaciones que sí se almacenan en la base de datos, necesitarás, además de restaurar la web, es decir, los archivos y carpetas, como ya hemos visto en otros vídeos, necesitas restaurar la base de datos. Y el otro caso habitual suele ser necesitar restaurar una base de datos porque la hayas eliminado, porque hayas modificado cosas en la base de datos sin tocar archivos y necesites restaurar esa base de datos. En esos casos, la herramienta de Super Backup te va a ayudar. Recuerda que Super Backup está en tu panel de hosting cPanel, en aplicaciones web empresa y dentro tienes la opción Super Backup. Cuando accedes a ella, tienes una serie de opciones disponibles y nos vamos a centrar en esta de aquí, restaurar base de datos. Con esta opción vamos a ver cómo restaurar una base de datos para sobreescribir una versión actual de la base de datos con una versión de una copia de seguridad para recuperar la funcionalidad de un sitio web. ¿Cómo saber qué base de datos afecta a determinado sitio web? Buena pregunta. Si eres cliente de Web Empresa, en tu panel de hosting cPanel, además tienes otra herramienta llamada WP Center que revisa las instalaciones de WordPress que tienes en el hosting. En este caso tenemos aquí varias instalaciones. Y tenemos una llamada tienda. Bueno, pues si yo accedo aquí a la opción configurar, va a analizar el sitio web este de WordPress y me va a mostrar información y entre ella la información relativa a la base de datos de este sitio web. Me dice el nombre de la base de datos de este sitio web. Supongamos que hemos estado manipulando este sitio web, hemos cambiado cosas, hemos eliminado publicaciones, páginas o entradas o imágenes o cosas que estaban asociadas a contenidos del sitio web. No hemos tocado archivos, pero sí necesitamos restaurar la base de datos. Lo primero importante es saber cuál es la base de datos de esta instalación. WP Center o WordPress Center, puedes averiguar qué base de datos usa cada uno de los sitios web WordPress. Si son otros gestores de contenidos, sean PrestaShop, Joomla, etc., tendrías que ir al archivo de configuración correspondiente para ver cuál es la base de datos asociada a ese sitio web. Una vez que ya sabes cuál es la base de datos, vamos al siguiente paso. Volver a cPanel, Super Backup, bases de datos. Nos va a cargar un calendario con las fechas disponibles. Recuerda que tienes 30 copias de seguridad desde el día en que vas a restaurar hacia atrás, cuentas 30 días de copias disponibles. Y además luego tienes 12 copias de seguridad, una por cada mes del año, disponibles para restaurar. En este caso vamos a utilizar la copia de seguridad del día 22 para restaurar esta base de datos. Hacemos clic en día 22, nos carga aquí el día seleccionado y a qué hora se realizó esta copia de seguridad. Hacemos clic en siguiente, esperamos a que detecte las bases de datos que haya disponibles, en este caso ha detectado 4 bases de datos. Recordemos cuál era la base de datos que habíamos memorizado para saber cuál era la que correspondía y en este caso es esta última que vemos aquí. Bueno, pues esta es la base de datos que tenemos que restaurar. Simplemente hacemos clic en el botón restaurar, nos muestra la información detallada de la base de datos y a partir de aquí tenemos que confirmar si estamos de acuerdo en que se restaure. Ten en cuenta que una vez que restaures esta base de datos, los datos actuales que había en tu base de datos se sobrescriben, es decir, los pierdes. Si por ejemplo es una base de datos de un WordPress con una tienda WooCommerce y tenías ventas de hoy, ventas, pedidos o lo que sea, y restauras una copia de ayer o de antes de ayer o de otro día, perderás todos esos registros de ventas, de pedidos actuales del día de hoy o desde el día de la fecha de la restauración de la copia de seguridad hasta el día de hoy. Todos los pedidos y ventas que hubieses realizado los perderías, no estarían en ningún lado, con lo cual siempre es importante, antes de desprenderte de una base de datos actual, aunque la tengas que sobreescribir porque te falle el sitio web, es que intentes
simplemente es hacer una copia de seguridad de esa base de datos. Lo puedes hacer también desde tu panel de hosting cPanel con la opción de copias de seguridad en el apartado de archivos, exportando la base de datos actual del sitio web. De esta manera te garantizas que tienes una copia actual antes de sobreescribirla con la copia de seguridad. También lo puedes hacer naturalmente desde phpMyAdmin exportando esa base de datos. Tenemos claro que esta es la base de datos, confirmamos la acción y esperamos a que se sobreescriba la base de datos y nos devuelva los resultados. Esto puede tardar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, todo va a depender del tamaño de la base de datos. Perfecto, ya está restaurada la base de datos, podemos cerrar esta ventana y bueno, el último sería comprobar que el sitio web carga. La manera más rápida también es la misma de siempre, o a través de la URL del dominio, o te vienes aquí a WP Center o WordPress Center, cargas el sitio web, en este caso de la tienda, vemos aquí la URL de acceso y vemos que carga correctamente, es decir, la base de datos se ha restaurado y la tienda ha vuelto a quedar funcionando con normalidad. De esta manera, utilizando Super Backup y aprovechando las funcionalidades que WP Center nos brinda para conocer datos de las instalaciones que tengamos disponibles, hemos podido saber cuál era la base de datos asociada al sitio web que necesitábamos restaurar y luego con Super Backup hemos completado la acción desde el apartado Restaurar base de datos, hemos seleccionado la base de datos de las que él ha detectado que existen, hemos seleccionado la fecha, naturalmente, y hemos procedido a restaurar. Un proceso que es sencillo, que lo puedes realizar cada vez que lo necesites, tomando las debidas precauciones de lo que te comentaba, si tienes tiendas WooCommerce o de Virtuemar o de PrestaShop, lo que sea, y tenías pedidos y has escogido una fecha de restauración de ayer, de antes de ayer, de hace 3 días, que sepas que ese impasse de tiempo entre la fecha de restauración y la fecha actual, todos los datos que tu tienda haya generado, no los tendrás. Teniendo en cuenta esa consideración, que no deja de ser importante, Super Backup con la opción de restaurar bases de datos te va a permitir restaurar tus bases de datos en apenas 2-3 minutos y poder seguir trabajando con tus sitios web con toda normalidad. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.